Muy buenas noches. Hoy día vamos a dar inicio a lo que viene a ser la última sesión de estas cuatro sesiones que ha habido en este taller de reforzamiento e introducción a la econometría. El día de hoy vamos a reforzar todo lo que corresponde a la bondad de ajuste de un modelo. ¿Y a qué nos referimos con eso? A lo que viene a ser una correcta interpretación quizás de lo que varios hemos escuchado es el R cuadrado ajustado, también la varianza y covarianza del error de los estimadores y un problema para ver cómo se resuelve de manera matricial. Nos vamos a apoyar en un Excel, que es la forma quizás un poco más gráfica, mejor de entenderlo, antes que de alguno de estos software, y luego contrastaremos la información usando Stata, que es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Primero recordando ciertos puntos, ¿no? Uy. Vamos a cerrar esto. Recordemos nuestro vector de betas, nuestro vector de estimadores betas que de MCO, como vimos en la sesión anterior, se puede hallar por medio de la siguiente operación matricial. Esto lo debemos recordar, tener bien claro. X transpuesta por X, todo por su inversa, por X transpuesta por Y. ¿Sí? Hasta este punto, todo debemos recordar que es algo bastante elemental. También recordar, y un punto también importante, es cómo a qué es igual Y. Y es igual matricialmente a Y estimado. Vamos a ponerle esto color rojo. Más el término de error. Posiblemente en ese momento me pregunten que eso no lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? No se preocupen. Y estimado simplemente es X beta. ¿Por qué X beta? Este Y sombrerito, como les menciona, como les dicen algunos, es lo que yo digo que va a suceder. Y Y es lo que sucede en la realidad. Lo que pronostico contra la realidad. La realidad es Y. Y sombrero, Y estimado, es lo que yo digo que va a suceder, pero obviamente más un término de error, un término estocástico, como vimos en la sesión anterior. A partir de ahora vamos a utilizar un poco más este término, como Y estimado, ¿sí? Como para que no puedan perderse a partir de ahora. Por ende, el error también va a ser entendido como Y menos Y estimado. Simple. Asumamos que salió algo recto ahí, o lo borramos simplemente. Pero ahora viene el concepto de bondad de ajuste. ¿Qué es? Y es una pregunta que debemos hacer antes de entender la matemática que hay de fondo. Debemos entender qué es. Vamos a indicar que la suma, vamos a entender que la suma cuadrada de residuos, ¿no?, de los errores, nos brinda en cierta medida un nivel de ajuste del modelo. Mientras menor sea esta, el ajuste de nuestro modelo que estamos realizando va a ser mejor. Es por eso que nosotros preferimos una suma mínima. Es por eso que este método es mínimos cuadrados ordinarios. La suma de residuos, vamos a llamarlo a partir de este momento, suma de residuos al cuadrado, ¿no?, que era
recordemos, era la mínimo. Era la mínima suma de errores al cuadrado. Que puede ser así, ¿verdad? Recordemos esto. Cuadrado, porque este es el error. Entonces, lo mismo que esto. Ok. También recordemos, como les comenté, que si el modelo contiene una constante, la suma de errores va a ser 0. Si nuestro modelo incluye una constante, la suma de errores va a ser 0. ¿De acuerdo? Tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros le quisiéramos sacar, por ejemplo, la esperanza y? La esperanza, ya como hemos visto también en el taller de estadística, no es nada más que el promedio. ¿Verdad? Simple, es el promedio. Entonces, si le sacamos el promedio a Y, también tendremos que sacarle la esperanza matemática, ¿no? O el promedio al resto. ¿Qué es? Mi Y estimado más el término de error. ¿Verdad? Porque mi Y estimado es igual a mi X beta. Entonces, acá esto es como un X beta, pero este es mi Y estimado. A partir de ahora lo estoy llamando así. Al ser una suma, yo le puedo aplicar la esperanza matemática a ambos. La esperanza matemática de mi Y estimado más la esperanza matemática del error. Pero, como les comuniqué, como les indiqué, si este modelo tiene una constante, la suma va a ser 0. Si la suma es 0, la esperanza también tiene que ser 0. Por ende, la esperanza de Y es igual a la esperanza de Y estimado. ¿Qué interpretación tiene esto? Esto es elemental. Que en promedio, mi estimación es igual a la realidad. Recordemos ahora la esperanza Y que es igual al promedio Y. ¿No? Ahora vamos a ver para qué nos sirve esto. Pero en términos de concepto es bueno entender esto. Asumir o contar con una constante dentro del modelo nos asegura que en promedio nuestra proyección o nuestra predicción sea igual a la realidad. Listo. Pero como les comenté, lo que nosotros deseamos hacer, o al momento de referirnos a la bondad de ajuste, queremos decir, más que todo, el hecho de cómo varía, ¿sí? Vamos a usar este término. Cómo varía tanto Y como X con respecto a su promedio. Entonces, para ello, el concepto que se nos viene a la mente es una desviación de respecto a su media. Quizás alguna persona que ya vio en un momento álgebra lineal, ya vio econometría, ya sabe qué término o qué matriz nos va a ayudar ahí. Pero por ahora veamos lo siguiente. A Y le voy a quitar su promedio. Listo. Esto aquí es igual a mi Y estimado más el error, ¿verdad? Y estimado más
el error. Pero como le estoy quitando el promedio, acá también he visto que el promedio es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al tener esto, démonos cuenta de algo. Esto se mantiene acá tal cual. Para cada observación que tenemos, le vamos a restar su promedio. En vez de trabajar con y nuevamente, lo transformamos a lo que es, a un x beta. ¿Para qué? Para lo siguiente. Cada dato de x menos su promedio. ¿Por qué? Por beta transpuesto. Esto es lo mismo que esto. Absolutamente lo mismo. ¿Sí? Más el término de error de cada individuo. En pocas palabras, una regresión se ajusta mejor si las desviaciones de y con respecto a su media, y esta es la forma para que puedan también entender la interpretación del R cuadrado. Una regresión se va a ajustar mejor si las desviaciones de y con respecto a su media es explicado en su mayoría, en su gran parte, en su totalidad, casi nunca se da, a menos que sea determinística la relación, lo cual no queremos, si es explicado por la variación de x con respecto a su promedio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo gráficamente, ¿les parece? Mucho mejor. Vamos a tener acá mi eje de y, mi eje de x. ¿De acuerdo? Vamos a tener una regresión a este punto. ¿Les parece? Listo. Vamos a darlo así para que se puedan ver los cambios. Vamos a asumir que acá se encuentra. Aquí está el promedio de y. Acá. Si está chueco, bueno, que se entienda la idea, es lo importante, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Y aquí está x promedio, ¿de acuerdo? A ese punto, según la recta, es así. La variación de y, es decir, supongamos que acá yo tengo y, acá vamos a poner y1. Y aquí está x1. Acá vemos una variación. Si esta variación, triangulito, acá debe, vamos a hacerlo así. Si esta variación en y debe ser explicada en su mayor parte por esta variación en x que existe acá. Eso es la idea de tener un buen nivel de ajuste. En su mayoría, ¿no? Esta variación de y debe ser explicada por esta variación de x a un determinado nivel. Es eso lo que va a explicar el R cuadrado.
Porque podría pasar lo siguiente. Podríamos poner, para no borrar esto, podemos poner que a este nivel de x, vamos a poner de x3, yo asumí que iba a tener este nivel y. Sin embargo, en la realidad tuvo este nivel. Nos damos cuenta que ya hay cierta diferencia en la proyección. Hay un error. Por ende, esta variación de y quizás no es explicada de la misma manera, o no es explicada de una forma representativa por esta variación de x. Eso es lo que sucede. Lo que queremos es que sea en promedio, todas las variaciones estén en su mayoría representadas o explicadas por esta variación de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos. Ahora les voy a dar unos ejemplos antes de entrar a todos los siguientes para que podamos ver. Quizás este gráfico no se puede entender, pero vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero antes de esto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. Si alguien ya se ha dado cuenta del concepto que vamos a utilizar a continuación, cuando digo desviaciones con respecto a su media, sabe que estamos hablando que vamos a usar la matriz idempotente. Una matriz que ya hemos visto en las sesiones de álgebra y que vamos en esta ocasión a trabajar con ella. ¿Sí? Pero vamos a ver gráficamente, ahora sí, a qué nos referimos con modal de ajuste. ¿Sí? Vamos a utilizar esto. ¿Sí? Mucho más rápido es copiarlo, sé que se puede jalar y todo lo demás, pero en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos dos variables, nuestra variable y x1. Vamos a ver. Veamos, tiene una relación que al parecer es negativa, o también puede ser positiva, es un poco difícil, ¿verdad? Vamos a ver una regresión lineal sobre esta, una relación lineal. Vamos a ver. Es que lo mismo, y x1 miremos. Se puede tener dos. Sí, creo, ¿no? Vamos a ver. Veamos. Existen muchos errores, ¿verdad? Miremos. Prácticamente no le atina casi a ni una, ¿no? Ningún punto se encuentra sobre la recta. ¿Sería o tendría un buen nivel de ajuste? No, ¿verdad? La idea es esa. Presentar un modelo que ajuste correctamente, que se ajuste correctamente a los datos. A ver, ¿qué pasaría si yo entablo para eso una relación cuadrática? Mucho más fácil de estar escribiendo. Acá vemos, bueno, tiene en realidad un mejor ajuste, ¿verdad? Miren, si bien es cierto que no cruza todo,
el error en todo caso va a ser al menos acá podemos ver que el error al cuadrado va a ser menor. Miremos. Este es un modelo que se ajusta correctamente, ¿no? Tiene al menos un mejor ajuste que el anterior. Ustedes me pueden indicar en esta pregunta, y es bueno siempre preguntarse, ¿y estas relaciones se dan en la vida real? Pues sí, y en realidad son mucho más comunes que las lineales. Por ejemplo, esto podría ser el nivel de ingreso de una persona. Y esta es la experiencia laboral. En temas, por ejemplo, la ecuación Mincer, ¿no? Podemos ver que cada año de experiencia aumenta tu nivel de ingreso hasta que llegue un punto máximo, donde cada año que sume, o a partir de ese momento, va a reducir su nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque también la edad debemos tener en cuenta, tiene esa relación, no es constante, no es que siempre va a aumentar ilimitadamente, es un error. Llega un punto donde comienza a reducirse. Esa es una relación cuadrática donde tiene un punto máximo y luego comienza a disminuir. Esto se da en la vida real. Pueden ejecutar en el INEI, en ENDES, en cualquier base de datos de microdatos que ustedes encuentren, en cualquier país, y por lo general se cumple esto, casi siempre, es más, siempre es así. Este es en un caso en que el primer impacto es positivo y luego negativo. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo? O para ver, solo para ejemplificar, con la variable x2. También es una función cuadrática, pero para que vean también la otra cara. Vamos a ver. También es una función cuadrática, se ajusta mejor. Y acá podemos ver lo siguiente. Que tiene un punto mínimo, ¿no? A partir de ahí comienza a aumentar. Por ejemplo, esto ocurrió en un trabajo cuando estábamos viendo en una región del país que existía acerca... se analizaba la probabilidad de las mujeres de estudiar el nivel superior, si no me equivoco, ¿no? Entre cierta edad, cuando han tenido o han sido, bueno, han tenido maternidad adolescente, ¿sí? Y veíamos que, bueno, hasta cierta edad la probabilidad siempre iba a ir disminuyendo, ¿no? Es casi cada vez iba a ir disminuyendo hasta que llegaba a cierto punto donde quizás por la independencia de la edad de los niños, ¿no? Y todo lo demás, las mujeres comenzaban a retomar sus estudios. Ojo, que esto se daba solamente en un tipo de zona urbana y en un grupo de mujeres en un quintil de riqueza correspondiente, ¿sí? Bastante importante, porque las interpretaciones, cuando trabajamos con datos, tienen que trabajarse de manera prudente siempre, ¿sí? Y es por eso que ahí viene la investigación y también el aspecto social, filosófico que debemos abarcar siempre. No es por eso que esto no es solamente la econometría, como se les explicó, no es solamente un comando e interpretar. Porque si interpretáramos así, deberíamos decir, bueno, si queremos que aumente, hay que esperar que las personas lleguen a este punto y a partir de acá aumente. Incluso bajo esos resultados, que luego tuvimos que solucionar porque habían ciertos problemas de especificación cuando nos pidieron la ayuda, cualquier persona que le dé una interpretación directa sin analizar
correctamente todo el contexto, podría hasta decir hay que promover la maternidad adolescente, ¿no? Y ese no es el punto es tener una perspectiva mejor, entender más bien que hay un tiempo, que hay una época que van a privarse de eso, ¿no? Y que solamente cierta parte de la población luego retomará los estudios. En ese ejemplo, ¿no? Es importante a veces resaltar eso porque a veces en el tema de cuando llevamos econometría, cursos de econometría, nos olvidamos un poco esta parte. Ahora, hemos visto cuando por ejemplo, el inicio tendría un efecto negativo y luego positivo, ¿no? Estamos viendo efectos intercambiados, pero también es posible, vamos a hacer acá también, casos donde ambos signos en una función cuadrática entre variables van a ser del mismo signo. Por ejemplo acá, ustedes en este momento pueden decir, sí, pero esto también pudo haber sido lineal. Bueno, sí, miren, y es muchas veces eso, al momento de investigar, que tiene que se pueden cometer ciertos errores. Por ejemplo, miremos este nivel de ajuste. ¿De acuerdo? Ahora veamos proponiendo cuadrático. Vamos a ver. ¿Cuál se ajusta mejor? No me podrían indicar que esto es malo. Miren, se encuentra muy cerca. Pero este es mucho mejor, ¿verdad? La bondad de ajuste acá es muy bueno. Acá es bueno, pero este es mejor. Ahora, obviamente estos son datos completamente ficticios, ¿no? La realidad nunca es así. Pero no, para ejemplificar. Este es positivo, aumenta, esta es una relación exponencial positiva. Ustedes me dirán, ¿existe eso? Pues sí. Si nosotros consideráramos evaluar, como hemos evaluado en otros trabajos de investigación, una tesis últimamente, los retornos de la educación, acá veamos, por ejemplo, acá vamos a poner que este eje son los ingresos laborales. ¿De acuerdo? Y este es el nivel de logro educativo. No hablamos de años, ¿sí? Hablamos de nivel de logro educativo. Es decir, acá puede estar sin nivel educativo, nivel primario, nivel primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo. Y por acá estaría superior completo, ¿no? Por acá también superior incompleto. ¿Por qué? ¿Por qué es exponencial? Porque el cambio que existe, por ejemplo, entre una persona con primaria completa y secundaria incompleta, en promedio es mucho mayor la de la secundaria completa. Secundaria incompleta llega a ser mayor. Pero la diferencia no es tanta como una persona con solo secundaria y una persona con superior completa. Mientras el otro puede variar, supongamos, así, el otro puede variar así. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que nos ayuda a entender. La diferencia, por ejemplo, con una regresión lineal es que todo cambio es constante. A diferencia de la exponencial, que no es así, va a tener un cambio así. Un momento el cambio va a ser mucho más pronunciado. Y esto se da, por ejemplo, en investigaciones así. También, para este punto, podríamos tomar de forma negativa. También hay ejemplos que vienen. Podría ser la presencia o el precio el precio de un seguro con respecto a la edad o a la presencia de una enfermedad.
obviamente ahí puede aumentar, ¿no? Etcétera. O la facilidad de acceder va a disminuir, ¿no? Con respecto a la edad, ¿no? A una póliza de seguro, etcétera, etcétera. Hasta este punto, ¿se ha entendido más o menos la bondad de ajuste? Como para continuar. Pueden poner un sí, aunque sea. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Una vez entendido ese punto, lo que habíamos indicado es que íbamos a utilizar desviaciones con respecto a la media, ¿verdad? Bueno, acá con respecto a la media. Listo. Para ello, utilizamos la matriz idempotente. La M por Y es igual a M por X beta más M por el error. Pero nosotros lo que deseamos no son desviaciones solas, sino desviaciones al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para ello teníamos que poner Y, M y Y. Acá, como tiene que hacer, sabemos que es transpuesta, ¿verdad? Que es transpuesta, disculpe. Esto se tiene que voltear. Beta transpuesta X M X beta más, acá sabemos que va E por M, que al final me va a dar, acá al final la idea es que dé E transpuesta por E. ¿Por qué? Porque ya es la suma cuadrática de errores, ¿no? Eso ya lo habíamos sacado el día de ayer. ¿Sí? Recordemos lo siguiente. La parte de Y nosotros la vamos a llamar suma total al cuadrado. La parte de mi modelo, mi x beta, la vamos a llamar la suma explicada al cuadrado. Y la parte del error la vamos a llamar la suma residual al cuadrado. Nosotros, con fines de este trabajo, de este taller, les vamos a dar estos nombres. Sin embargo, es normal, es común que en diferentes textos lo encuentre con otras siglas o con otros nombres. Por ejemplo, acá muchas veces es suma de errores al cuadrado y te puedes confundir. Entonces, lo importante no es aprenderte estas siglas, sino el concepto. En otros lo van a poner RSS, Residual Sum Square. En otro era SQE, suma cuadrática de errores, en un texto en portugués. Acá la idea es que puedas aprenderte esto. Obviamente te va a seguir la suma del total del modelo, la suma del modelo o la suma explicada y la suma de errores o residuos. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto, la suma total al cuadrado, ¿qué es? Son las desviaciones de Y con respecto a su media al cuadrado. Esta M es para las desviaciones con respecto a su media. Acá serían las desviaciones respecto a la media de X al cuadrado. Y esto, bueno, es el error al cuadrado. Acá se viene el concepto que muchos sabemos, muchos hemos escuchado, que es el R cuadrado. ¿Y qué es el R cuadrado? Pues sencillo. El R cuadrado
quiere decir porcentualmente cuánto de la variabilidad de y es explicado por la variabilidad de x. En términos matemáticos, es la suma explicada al cuadrado entre la suma total al cuadrado. Es decir, beta x m x beta, ¿no?, entre y transpuesta m y. ¿De acuerdo? Recordemos y veamos algo. Esto es igual a esto. ¿Una parte puede ser más que un todo? No. Entonces, el r cuadrado va a estar acotado entre valores de 0, 1. 0 y 1. ¿De acuerdo? Podemos hallarlo de esta manera, como también podemos hallarlo de la siguiente manera. Podemos 1 menos la otra parte, la suma residual al cuadrado entre la suma total al cuadrado. Sería lo mismo. ¿Por qué? Porque si la suma, el r cuadrado, es decir, si la suma explicada al cuadrado es, supongamos, no lo sé, vamos a ponerlo con números sencillos, 700, y la suma residual al cuadrado es 300, la suma total al cuadrado tiene que ser 1000. ¿Verdad? Sencillo. Si lo hago por esta parte, 700 entre 1000, 0.7. Bueno, y si lo hiciera por esta parte, la suma residual al cuadrado es 300 entre 1000, 0.3. ¿No? 1 menos 0.3, 0.7. Llegamos a lo mismo. Supongamos en este ejemplo nos sale 0.7. ¿Eso qué quiere decir? Si lo multiplico por 100 para que llevarlo en términos porcentuales sería 70. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de la variabilidad de y es explicada por la variabilidad de x. O la variabilidad de y es explicada en un 70% por la variabilidad de x. Obviamente ustedes tienen que ponerlo en términos de las variables que analizan, ¿no? Listo. Ahora, veamos. Hay un concepto más que, sin embargo, hay dos puntos. Espero haberlo puesto para que puedan guiarse, espero que sí. De ciertas limitaciones, por así decirlo, que tiene el r cuadrado. Una de ellas, que es la más importante, es que el r cuadrado depende de x, si nos damos cuenta, ¿no? Aquí está x. Si yo aumento x y x y x y más x, vamos a ponerlo acá. Si yo aumento las x sin ningún tipo, o sea, simplemente aumento variables y variables, sobredimensiono el modelo, mi r cuadrado va a aumentar. ¿Va a tener algún límite? No, pero va a aumentar. Obviamente está acotado entre unos valores. Pero lo malo es que va a aumentar. Y no sé si está de alguna u otra manera bien explica correctamente el modelo o simplemente lo infla, ¿no? Ese es uno
ese es uno de los problemas, porque ese indicador no va a decrecer. ¿De acuerdo? Entonces, quizás yo podría incluir variables, es decir, aumentar mis X, con variables que realmente no aportan a la explicación de Y. Entonces, para ello, se hace o se realiza o se creó el R cuadrado ajustado. ¿Qué hace el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado va, digamos, a castigar, ¿sí?, el incremento de una variable, de más variables. Y esto se va a leer así. A ver, en términos matriciales, espero no estar equivocándome, pero es de la siguiente manera. Es 1 menos E transpuesta por R, que es la suma residual al cuadrado, entre n menos k, el número de observaciones menos el número de variables. Todo entre y transpuesta por my, que es la suma total al cuadrado, entre n menos 1. Si nosotros vemos realmente esto, sería como hacer lo siguiente. Si nosotros acomodamos esto, es hacer lo siguiente. El R cuadrado ajustado es igual a 1 menos n menos 1 entre n menos k por la suma residual al cuadrado. ¿Por qué? Acá estamos yendo E transpuesta E entre y my, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Esto no es la suma residual al cuadrado? ¿Sí? Este es E transpuesta E entre, vamos a ponerlo acá para que no se confunda, y my. Es lo mismo. Y la suma residual al cuadrado no es igual a 1 menos R cuadrado. Pues claro. Es decir, lo siguiente. Si yo aumento mi número de variables, y bien puede aumentar el R cuadrado, ¿verdad? Si yo aumento mis X, también voy a aumentar el número de variables que voy a, digamos, que voy a buscar. Entonces va a castigar. Y si estas nuevas variables no aportan lo suficiente para aumentar, ¿verdad?, el incremento, ¿no? Porque acá se encuentra como, o se encuentra restando, ¿no? Una división. Se encuentra restando, ¿no? El R ajustado va a verse castigado, ¿no? Es por eso que cuando comparamos un modelo donde hemos aumentado o quitado una variable, vemos el R cuadrado ajustado, ¿no? O si el R cuadrado ajustado es similar o parecido al R cuadrado, ¿no? Quiere decir que el aporte de nuevas variables no ha afectado el nivel de explicación del modelo. ¿Sí? Este es un concepto importante. Espero, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde lo puse? Ah, no, sí. Bien. Sí. Tema importante. Listo. Vamos a ver esto. ¿De acuerdo? Porque las sumas al cuadrado puede que quizás no hayan quedado claros. Quizás. O quizás no nos gusta mucho este enfoque. Pues no se preocupen. Hay más enfoques que podemos darle. O diferentes formas de hallarlo. ¿Cómo así? Pues sencillo. La suma explicada al cuadrado se puede hallar matricialmente de esta manera.
beta transpuesta por X por la matriz idempotente por X beta. Que vendría a ser lo mismo hallarlo de esta manera. Y transpuesta por Y estimado, ¿no? Mi Y estimado por mi Y estimado transpuesto por mi Y estimado menos el número de datos por el promedio de Y al cuadrado. También otra forma de hallarlo, si es que no les interesa esta, podría ser esta. La sumatoria de Y al cuadrado menos el número de datos por el promedio de Y al cuadrado. Esto porque les digo, porque muchas veces quizás no les van a dar las matrices, sino quizás solamente le dan los datos o un vector. Entonces acá hay distintas formas de hallarlo. ¿Sí? La suma residual al cuadrado es fácil, es E transpuesta por E. También puede ser Y transpuesta por Y menos Y transpuesta por X beta. ¿Listo? O simplemente la sumatoria de errores al cuadrado. Simplemente sumo los errores que los elevo al cuadrado y ya está. Y la suma total al cuadrado es Y transpuesta por matriz idempotente por Y. Pero si no tenemos esas matrices, sería Y transpuesta por Y menos N por el promedio de Y al cuadrado. O simplemente la sumatoria de Y al cuadrado menos N por el promedio de Y al cuadrado. Cualquiera de esas es válida. La forma de hallarla acá hay 3 para cada uno. ¿Sí? Todas siguen la misma naturaleza. Ahora veamos. Un tema bastante importante que vamos a ver, que nos va a botar todo software. Veamos, está. Que es el análisis de varianza del modelo. Es bastante importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver primero lo siguiente. Vamos a tener primero la suma explicada del modelo, la suma explicada al cuadrado. En el residuo, la suma residual al cuadrado y el total, la suma total al cuadrado. Los grados de libertad van a ser de la siguiente manera. El modelo va a estar en grados de libertad K-1. Esto siempre y cuando consideremos una constante en el modelo. Ojo, siempre y cuando sea una constante en el modelo, va a ser así. Si no consideramos una constante del modelo, no restamos el 1. ¿De acuerdo? Listo. Va a ser K-1. Los grados de libertad de residuo son el número de datos menos las variables. Y el total es el número de datos menos 1. O prácticamente es lo siguiente. Es la suma. Porque si en realidad nosotros vemos, es esto. Estamos sumando. Modelo más residuo al total. Suma explicada al cuadrado más suma residual al cuadrado, la suma total al cuadrado. Acá podemos ver que si sumamos n menos k más k menos 1, se me va n menos 1. ¿Verdad? ¿Nos damos cuenta? Listo. Por último, las raíces, ¿no? Cuadráticas, en realidad solamente es esta división. Esto entre esto, entre esto. Ojo, esto es la varianza del error. Es el sigma. ¿Sí? Luego vamos a ver por qué. En qué nos va a ayudar. Y al final también acá. Como para seguir un orden. Bueno, ya hemos visto esto. Ahora sí vamos a ver lo que es las varianzas, matrices de varianza y covarianza. Tanto del error como del estimador. Bueno, vamos a comenzar con el error. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver acá. Vamos a ver matriz de varianza
y covarianza del error. Como vimos en estadística, la clase de estadística, si intentamos sacar como es la esperanza, ¿verdad? De que de E, del error, menos su promedio. Pero su promedio, ¿qué es? Su promedio es sacar la esperanza del error, ¿verdad? Pero esto es elevado al cuadrado. Entonces acá también vamos a tener E menos esperanza del error. Pero como es una matriz de varianzas y convarianzas, al final va la transpuesta. Recordemos, esa es una suma de producto externo. Recordemos la clase de álgebra que vimos. Listo. También vamos a recordar que, como ya dijimos antes, la esperanza o el promedio del error, ¿cuánto es? 0. Se nos va, se nos va. ¿Qué nos quedaría en este caso? La esperanza del error por el error transpuesta. ¿Cierto? Hasta acá todo bien. Varianza, covarianza de regla de matrices. ¿Cuál era la dimensión del error? Recordemos, n filas de n observaciones por 1. La transpuesta sería 1 por n. Extremo, extremo, resultado, disculpen, valores dentro, ¿no? Columna, fila, si se cumple se puede multiplicar. Resultado, extremo, extremo. Listo, acá ya viene lo importante. Veamos. La varianza, o la matriz de varianza y covarianza del error es igual, recordemos que te estamos sacándole esperanza. Esperanza que a toda esta matriz. ¿Qué es esta matriz? Recuerda nuevamente la suma de producto externo que me daba. Era una matriz n por n, ¿no? En este caso, donde la diagonal era los elementos al cuadrado. Acá no, EI no, disculpen. El primer error al cuadrado, el segundo error al cuadrado, así sucesivamente, hasta el error n al cuadrado. ¿Y qué se encontraban acompañando los lados? Pues acá iba el error 1 con el error 2, la multiplicación. El error 1 con el error 3. Y así hasta el error 1 multiplicado por el error n. ¿No? Todo esto se cumplía. Sabemos que era una matriz simétrica. Entonces al otro le estaba igual. Bueno, era el error 2 por el error 1. Pero sabemos que una multiplicación es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Entonces nos iba a dar el mismo resultado, ¿no? Por eso es simétrico. E con 3, E1, así, hasta el error n por el error 1. Pero ahora veamos algo más, algo importante. Vamos a ponerlo acá abajo mejor. Ah, no, ya no se puede. Vamos a ponerlo acá. Previo a ello, tenemos que recordar algo. ¿Qué vamos a recordar? Pues sencillo. Primero, dos conceptos. Recuerden que el día de ayer habíamos visto supuestos del modelo, ¿verdad? Y se preguntarán, ¿pero para qué sirven esos supuestos? Lo que vamos a hacer ahora es aplicarle la esperanza matemática a toda esta matriz de varianza. Pero recordemos el concepto de
homoselasticidad. ¿Qué nos indicaba la homoselasticidad? Que la varianza es constante, que la varianza del error es constante para toda observación. Entonces, si yo le saco esperanza a este error al cuadrado, lo que me está sacando es la varianza, y la varianza es constante. Entonces, todo esto, toda la diagonal, tiene varianza sigma. Hasta el último. Listo. Homoselasticidad, el supuesto homoselasticidad. Genial. ¿Qué otra supuesto habíamos dicho? La no autocorrelación. ¿Qué quiere decir esto? Que la covarianza entre el error I con el error J es igual a 0. La esperanza del error 1 por el error 2 es la covarianza. La covarianza es 0 porque asumimos que no hay autocorrelación. Sabemos que por lo general se aplica series de tiempo, pero de igual manera. Entonces, por supuesto, saqué 0, 0, 0. Todos los valores son ceros, excepto en la diagonal. La diagonal es de valor sigma. Entonces, si es una constante, yo la puedo sacar, ¿verdad? Claro, sigma del error por una matriz de unos en la diagonal y ceros afuera. Pero esa matriz no es una matriz especial. Claro. ¿Qué matriz es? Si recordamos rápidamente este concepto, es la matriz identidad. Por ende, finalizando, vamos a ponerle mi matriz de varianza y covarianza del término de error va a ser igual a sigma al cuadrado, ¿verdad? Por la matriz identidad. Muy importante esto. Listo, genial. Ahora recordemos que este sigma, ¿cuál es? ¿Qué valor es? Pues este de acá. Es la suma residual al cuadrado entre el número de observaciones menos el número de variables. Entre n menos k. Ya finalizando este punto, ¿qué nos faltaría ver? Disculpen. Vamos a ver. Espero poder pasarles esto. ¿Qué nos quedaría ahora? Ah, la matriz de... Sí, no hemos hecho. La matriz de varianzas y covarianzas, pero ahora del estimador, ¿de acuerdo? Previo a ello, previo a continuar con eso, recordemos algo. Vamos a ver. Mi beta estimado por MCO, ¿a qué era igual? Lo recordamos al inicio. X transpuesta por X, la inversa, por X transpuesta Y. ¿Verdad? Listo. Vamos ahora a reemplazar el valor de Y. ¿De acuerdo? ¿Y a qué es igual? Vamos a bajar un poco. Y es igual, o sea, en la realidad Y, la realidad, nosotros asumimos que es igual a los valores de X
por un parámetro, no estimado, un parámetro, un beta parámetro. ¿Sí? Recordemos eso. ¿No? Esa es la realidad supuestamente. Más obviamente un término estocástico, algo no medible. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar esta teoría. Recordemos que acá debemos multiplicar. Ya, listo. X transpuesta por X menos 1 por X transpuesta por X, el parámetro beta. ¿Verdad? Ahora sí, ya hicimos esto. Más, ¿qué cosa? X transpuesta por X menos 1 X transpuesta por E. Listo. Teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando multiplico una matriz, vamos a poner X transpuesto por X, la premultiplico, la multiplico por su inversa, ¿qué matriz me da? La matriz identidad. Recordemos, eso lo habíamos visto ayer. Y la matriz identidad por el verdadero beta me va a salir lo mismo, el verdadero beta. Entonces, mi estimado, lo que yo he estimado, mi beta estimado es igual al parámetro beta, a la realidad, más todo lo demás. Lo que sí quedó, X transpuesta por X menos 1 X transpuesta por E. Ustedes me pueden indicar en ese momento, ok, pero ¿eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo siguiente. Si yo le saco la esperanza matemática, el promedio, a mi estimado, ¿qué es lo que va a quedar? Recordemos algo. X transpuesta por E, la esperanza de X transpuesta por E, uno de los supuestos del modelo, es decir, la media condicional, es igual a 0. Si esto es 0 por X transpuesta por X a la menos 1, me va a dar 0. La esperanza de mi beta estimado es igual al parámetro beta. Recordemos el día de ayer. ¿Qué propiedad del estimador es esa? La insesgadez. En promedio, lo que yo estimo es igual a la realidad. ¿Sí? Eso también nos sirve para averiguar eso. Sin embargo, ahora lo vamos a usar de otra manera. Muchas de las cosas que hemos visto acá. Ahora sí, vamos a continuar con la varianza y la covarianza. ¿De qué? Disculpen. De beta estimado. ¿A qué es igual? Pues sabemos que es igual la esperanza de qué? Como es matriz de varianza y covarianzas, beta estimado menos su promedio, que es la esperanza de beta estimado. ¿Verdad? Es esto. Como hicimos con el anterior, la esperanza, listo. Pero es al cuadrado, entonces lo tenemos que multiplicar 2 veces. Beta estimado menos la esperanza matemática, porque ese es su promedio, de beta estimado. Y como es matriz, su transpuesta acá. ¿Verdad? Pero la esperanza de beta estimado ya la averigüé. Es el parámetro. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Que me queda la esperanza de... Vamos a ver. Beta estimado menos beta. ¿No? El parámetro original se viene repitiendo.
su transpuesta ahí. Nunca hay que olvidarnos. Sin embargo, también sabemos lo siguiente. ¿Qué es lo que sabemos? Beta estimado menos beta, ¿cuánto es? Acá lo tenemos. Si paso esto para acá, beta estimado menos beta, me daría x transpuesta por x menos 1 por x transpuesta por e. Entonces, yo de la ecuación anterior, yo sé que beta estimado menos el parámetro beta es x transpuesta por x todo a la menos 1 por x transpuesta por el error. Entonces ahora sí vamos a poder trabajar. Voy a sacar la esperanza matemática de qué, pues de esto, pues x transpuesta por x menos 1 x transpuesta por e. Acá hay un elemento, el otro elemento es lo mismo, x transpuesta por x a la menos 1 x transpuesta por e. Todo esto obviamente con su transpuesta. Recordemos algo, que si queremos sacarlo en la transpuesta, ¿qué debemos hacer? Intercambiar el orden solamente, ¿no? ¿Eso cómo se volvería? Esto, luego de transformarlo con su transpuesta, sería e transpuesta, luego viene x, pero como es transpuesta, la transpuesta de la transpuesta es igual a x. Acá intercambiamos el orden, pero viene a ser lo mismo, x transpuesta x menos 1. Listo, entonces ahora sí, vamos a unirlo todo. Vamos a sacar la esperanza matemática que primero este valor, x transpuesta por x menos 1, x transpuesta por e. Y luego el valor que hemos sacado, e transpuesta x, x transpuesta x menos 1. Hasta acá todo claro, ¿no? Esperemos que pueda agrandarse un poco más. Sí, sí se puede. Listo, vamos bien. De acuerdo. Acá hay que ver algo. Vamos a hacerlo a un costado. ¿De acuerdo? Este e por e transpuesta, ¿a qué es igual? Esperen, ¿no era esto? E por e transpuesta. ¿No? Ya le... Una vez trabajado todo, con todo y término de esperanza, ¿no era esto? O sea, ¿esto? Pues claro. Entonces esto, ¿no? ¿A qué me va a ser igual? A sigma al cuadrado por i, por la matriz de identidad. Entonces acá voy a ir un sigma al cuadrado por identidad. Ahora, el sigma al cuadrado yo lo puedo sacar adelante. Claro. ¿Verdad? Sí, es una constante. Mi identidad por x se desaparece porque me va a seguir quedando la x. Entonces, ¿qué quedaría? Me quedaría sigma al cuadrado. ¿Por qué? Y acá viene todo esto. X transpuesta por x menos 1
X transpuesta. Acá vendría la identidad por X, pero que es lo mismo, ¿no? Aquí está X transpuesta, disculpen. Acá me queda la X, acá, esta baja directa. Y al final, X transpuesta por X a la menos 1. Veamos algo. Ya lo hemos visto antes. Una matriz multiplicada por su inversa se vuelve identidad. Y la identidad por una matriz me da la misma matriz. Entonces acá quedaría que es el sigma cuadrado X transpuesta por X a la menos 1. En pocas palabras, la matriz de varianza y covarianza de mis estimadores beta va a ser igual al sigma al cuadrado por X transpuesta por X a la menos 1. Y listo. Hasta este punto, creo que habría quedado claro, ¿verdad? Listo. Voy a guardar, voy a pasárselo esto. Creo que está en los archivos que les envío. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, esto ya lo sabemos. A ver. Veamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Por el lado de la estimación, recordemos que beta se halla de esta manera. X transpuesta por X, la inversa, por X transpuesta por Y. Y es igual a X beta, o mi Y estimado es igual a X beta. El error es igual a Y menos Y estimado. La realidad versus lo que yo digo que va a suceder. La suma cuadrado residual es E transpuesta por E. El sigma al cuadrado es la suma residual al cuadrado entre n menos k, entre sus grados de libertad. La varianza de beta es igual a sigma al cuadrado por x transpuesta por x menos 1. Los supuestos del modelo del MCO, la linealidad de los parámetros, x es rango completo, la media condicional es 0, el supuesto de homoscedasticidad, x no varía, es constante. Bueno, acá también el error dado x sigue una distribución normal, ¿no? Su varianza es varianza por la matriz identidad y una media. Para finalizar, veremos este ejercicio de forma matricial, ¿de acuerdo? Primero, nos piden hallar los estimadores por MCO. Listo, de manera normal. Luego, el estimador por MCO sin considerar una constante. Acá vamos a ver cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Encontrar la diferencia de los errores estimados de cada modelo. Ok. Determinar el R cuadrado del modelo insesgado. Ok. Hallar la matriz de varianzas y covarianzas de beta. Ok. Y desviación estándar de los estimadores. Ok, son 6 puntos. Bueno. Todo lo tenemos acá en la hoja de ejercicio. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Primero comencemos por la letra A, que es hallar nuestros estimadores. ¿Y cómo se hallan los estimadores? Pues recordemos que se hallan
X transpuesta X, todo a la menos 1, por X transpuesta Y. Primero, definamos nuestra matriz. Nuestra matriz Y, ¿cuál va a ser? Esta. Listo. No hay mucho que decir. Es una matriz sencilla, ¿verdad? Vamos a borrarle como para que quede. Listo. Esta es mi matriz Y. Mi matriz X. Aquí están los valores de X. Listo. ¿Sería suficiente? Creo que no, ¿verdad? Creo que habíamos dicho que siempre debemos considerar un 1 como constantes, ¿no? Bueno. Vamos a ver. No se preocupen que la razón vamos a ver después porque vamos a comparar con un modelo así constante. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Por qué se ha puesto así? Listo. Mi término de error, ¿verdad? Minúscula. Que tiene la misma dimensión de Y. Ok. Pero obviamente está vacía porque todavía no sabemos cuál es. Ahora sí vamos a hallar nuestros betas. Primero necesitamos X transpuesta por X. Listo. Entonces vamos a hallar primero X transpuesta. Vamos a agrandar un poco acá. ¿Cómo sería mejor hacerlo? Hay una opción que es transponer. ¿De acuerdo? Escogemos la matriz y la damos. ¿De acuerdo? Y bueno, acá tenemos que señalar todo el espacio, ¿no? Bueno, ahorita les indico cómo. Pero en realidad yo lo hago más fácil de esta manera. Copiamos. Y en ese punto ponemos, poner, transponer. Celda combinada, no, ninguna está combinada. Qué raro. Vamos a poner acá. Vamos a eliminar mejor todo esto. Listo. Acá podemos ver, como hemos visto siempre, que el hecho de transponer, ¿qué significa? Cambiar el orden, simplemente, ¿no? De los valores, es decir, de los subíndices. Transformar algo de vertical a horizontal o de horizontal a vertical, ¿no? Y va a cambiar el orden para eso. Entonces, ante ello nos va a quedar esto. Ya tenemos X transpuesta por X. Entonces vamos a ponerlo acá todo como una matriz, ¿sí? Siempre hay que trabajar bastante, ¿cómo se puede decir? Ordenado, porque de esta manera vamos a poder guiarnos, ¿no? Mejor. X transpuesta por X. Ahora, ¿qué nos quedaría? X transpuesta por X. Tenemos que multiplicar. Para ello, vamos a primero seleccionar, bueno, la opción M mult. ¿De acuerdo?
La matriz 1, ¿cuál es? X transpuesta por X. Punto y coma. La segunda matriz es esta. Ahora vamos al verbo. Cerramos y listo. Bueno, acá en realidad, acá hay un... Bueno, ahora estoy justo con el Excel completo de, de mi trabajo, entonces ya lo saca directo. Pero por lo general, en un Excel, solo le va a salir acá el primer resultado. Luego ustedes van a tener que señalar todo el espacio que va a ocupar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Luego ahí le van a poner Control, Shift, F2 y Enter. Y va a salir los resultados. ¿De acuerdo? Acá lo siento, pero justo me estoy trabajando con el Excel, con el Word. Ya, disculpe, con todo el Office, el paquete oficial. Me imagino que por eso lo saca de forma directa, ¿sí? Pero bueno, no importa. Pero en sí eso nos ayuda a ver que digamos qué dimensión tendría. Por eso es importante aprender las dimensiones. Por ejemplo, ¿qué dimensión es? Son 20 observaciones, 20 filas, 2 columnas, 20 por 2. Y este es 2 por 20, ¿no? Recordemos la regla. Si acá es 2 por 20 y este es 20 por 2, ¿se puede multiplicar? Sí. El resultado es una 2 por 2. Como estamos viendo acá, ¿no? Bueno, ya está. Ahora, ¿qué nos quería hacer? X transpuesta por X a la menos 1. Para ello vamos a usar la función de M inversa. ¿De qué matriz? Esa matriz. Como vemos, la dimensión no ha cambiado, se mantiene siendo una 2 por 2. Porque no modifica nada. La inversa no modifica la dimensión. Ahora sí, ya tenemos X transpuesta por X a la menos 1. ¿Qué nos queda? X transpuesta por Y. Ahora eso nos quedaría. X transpuesta por Y. Es decir, M mult, matriz multiplicación. La primera matriz, ¿cuál es? X transpuesta. La segunda matriz, ¿cuál es? Y. Tal cual. Me va a salir una matriz de 2 por 1. De 2 por 1. ¿No? Recordemos, esta es una matriz 2 por 20 y esta 20 por 1. Los 20 se nos van, queda 2 por 1. Ahora sí voy a tener mi matriz de betas, que es igual a la multiplicación de esta matriz X transpuesta por X, la inversa, por X transpuesta por Y. Y me va a dar estos dos resultados, que son la respuesta a esto. El primero es mi alfa, ¿no? O mi beta 0, que es la constante, y el segundo es el estimador asociado a X. Listo. No se preocupen, después lo vamos a corroborar. Esperemos que haya salido bien. Listo. La primera pregunta ya está. Pero ahora veamos. La segunda nos decía que hagamos lo mismo, pero sin considerar, ¿qué cosa? Una constante, o sea, sin constante. ¿Y qué podría pasar? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a copiar esto, pero esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar el contenido y todo, ¿ya? Más rápido.
Vamos a ver. Listo. ¿Va a cambiar en algo la forma en que estimemos los resultados? No, no va a cambiar en nada. Se mantiene, es la misma manera. Lo que va a cambiar son los resultados. Término de error, vamos a dejarlo por acá. Para que se vea bien. Luego lo vamos a completar. ¿Qué es lo primero que hicimos? Tenemos que hallar x transpuesta por x, la menos 1, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? X transpuesta. Copiamos esto. Vamos a agrandarlo un poco para que se note. Copiamos todo mi matriz X, que ahora es un vector. ¿Por qué? Porque ya no le considero la constante y lo voy a pegar transpuesta. Le borro todo. Solamente por temas de orden. ¿Qué me quedaría ahora? X transpuesta por X, que es M mult, abro paréntesis, punto y coma, y me sale. Sale un solo número, sale un escalar. ¿Está bien o no? Pues sí, sí está bien. ¿Por qué? Porque este es un vector 20 por 1 y este es 1 por 20. El resultado es 1 por 1. Por favor, sáquenlo. ¿Sí? Por eso es muy importante saber el tema de las dimensiones de las matrices. Me hubiese gustado que este Excel no nos brinde esa facilidad, pero bueno. Ahora sí, vamos a hallar X transpuesta por X, su inversa. M inversa, así sea un escalar, se ejecuta con la misma función y ahí está. Listo. ¿Qué me quedaría ahora? X transpuesta por Y. Nuevamente la función mmult, abro paréntesis, mi primera matriz, uy, acá me equivoqué, punto y coma, la segunda matriz, ¿cuál es? El vector Y. Ya lo habíamos hecho antes. Cerramos. Sale solo un resultado. Disculpen, un escalar. ¿Es correcto o no? Pues sí, ¿no? Es un 1 por 20. El otro es 20 por 1. Está bien. Mi beta, ¿cuál va a ser? Va a ser la multiplicación de ambos. Como son escalares, ya los multiplico directo, ¿no? Para evitarnos tantos problemas. Este sería el resultado. Solamente salió un resultado, claro, porque solamente es el estimador asociado a X, que en este caso solo hay uno. Ya no está la constante. Entonces, ahí está. Listo. ¿Cuál era la consulta número 3? Encontrar la diferencia en los errores. Genial. Ahora sí vamos a ver la diferencia de los errores. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a dar esto. Listo. Este es modelo constante, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados? Son estos dos. Vamos a hacer así. Ver los valores. Acá es como que existe un símbolo igual. ¿De acuerdo? Acá en todo esto es esto, ¿verdad? Acá lo vamos a cortar. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo así. ¿Se acuerdan cuando les comenté
que acá va a ir la constante, símbolo más, esto. Aquí está. ¿Se acuerdan cuando les comenté que las matrices eran un sistema de ecuaciones? Ahora vamos a ver por qué. Esto lo hago para que se entienda de forma visual, ¿de acuerdo? Sé que quizás muchos ya lo entienden, ya lo han visto, pero quisiera que más personas sepan de igual manera todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer cómo se vería en realidad todo lo que estamos planteando. Listo. Acá va a ir mi beta 0 y aquí está mi beta 1 para que vean cómo se hallan los errores. Voy a cortar acá, voy a pegarlo acá, todo tiene que ser igual. Ay. Listo, todo es igual. Listo. Cuando nosotros hemos hallado ya nuestros betas, si nosotros, o lo que los sistemas, los programas hacen, es que cuando se ejecuta o queremos hallar el error, hace lo siguiente. Tenemos nuestro dato para esta observación 1, individuo 1, vamos a poner individuo 1, individuo 2, bueno, ya dejémoslo así nomás, simplemente individuo 1, individuo 2, etc. Le estima el error. ¿Por qué? ¿Cuál viene a ser ese error? ¿Qué es lo que yo pronostico? Vamos a ponerle acá mi pronóstico simplemente. Pronóstico. Es mi constante. Acá hay un vector de unos. Entonces eso se multiplica por la constante. Nada inusual. A esto le sumo el valor de x multiplicado por mi estimador beta 1 que he sacado. Es decir, yo pronostiqué que para este individuo 1 el y iba a ser 15.738593. Pero en realidad fue 15. El error viene de esa diferencia. ¿De acuerdo? Es esto menos lo que yo pronostico. ¿De acuerdo? Esto lo bajamos porque se tiene que bueno, acá todavía no. Vamos a ver. Listo. Vamos a poner acá. Y acá podemos ver, ¿no? Listo. Esto ha sido lo que yo he pronosticado. Y este es el error para cada uno. Yo quiero ver algo. ¿Cuál es la suma? Vamos a poner de acá la suma de los errores. Me da un valor tan bajísimo. A ver, vamos a ver acá con... Miren. Vamos a esto, multiplicarlo por... No. Recién ahí aparece.
está pero muy cercano a cero, como podemos ver, ¿no? Vamos a poner más fácil, sería lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a borrar esto mejor. Simplemente si todo esto lo sumamos, acá podemos ver que nos da el mismo valor, ¿no? A la menos 13. Que es un valor muy cercano a cero. Por ejemplo, vamos a poner otra vez la suma, pero esta vez multiplicarlo por un valor. No quisiera que nos salga así, sino salga el número. Miren, recién ahí aparece. Si nos damos cuenta, es cero. Nosotros podríamos sacar hasta el promedio. Uy. Aquí está. Y peor, todavía también como en... Se cumple todo lo que hemos visto, ¿no? Incluido que nuestra constante. Pero ¿qué pasaría si no la incluimos? Como vimos en el anterior, como vimos acá. Vamos a ver. Este está un poco más sencillo. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es el resultado acá? Es 1. No, ese es el estimador beta. Listo. Acá es mucho más sencillo, ¿no? Mi pronóstico. Aquí es igual a este valor por X, ¿verdad? Acá recordemos que es esto. Es igual. Y esta es la suma. Bastante sencillo, ¿no? Pronóstico. Listo. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera observación yo pronostiqué que era 13.87 y era 15. Entonces vamos a ver lo que yo pronostico versus la realidad, ¿verdad? Lo habíamos visto así acá. No, la realidad versus lo que yo pronostico. Bueno, en términos absolutos. Pero bueno. Generamos para todos. Vamos a ver cuánto sería la suma. Suma del error me sale 6.14. Ya no me suma 0. El promedio, ¿cuál sería? El promedio va a salir cercano a 0, pero no va a ser 0. Y en términos comparativos, no se va a poder comparar, pues, ¿no? Qué redundante, ¿cierto? 0.30. Inmenso comparado a nada. Bueno, casi nada, ¿no? Acá ya vemos cuáles son las diferencias entre considerar y no una constante. Es por eso que casi siempre preferimos modelos con una constante. Nos brindan cierto apoyo. Ok. Listo. Determiné el R cuadrado y R cuadrado ajustado al modelo encejado. Ok. No hay ningún problema. Para eso es simplemente determinar, pues las... Sencillo. Vamos a determinar nuestro cuadro ANOVA.
el que es la suma, vamos a poner acá, suma al cuadrado de qué, del modelo de residuo y del total, ¿verdad? Listo, no hay ningún problema. Nos vamos a quedar con qué, con obviamente el modelo que incluye la constante. Listo. Primero, el residuo, la suma de residuo al cuadrado, ¿cómo se halla? Recuerdan que era E transfuerza por E, que es la sumatoria al cuadrado. Podemos ir a verlo acá, en nuestro cuadro de formas de hallar. Hay distintas formas de hallarlo, pero la más fácil es esta. Sumo los errores al cuadrado, porque acá ya los tengo, acá tengo los errores. Listo, lo voy a pegar acá. Acá nomás. Voy a pegarlo el valor. De acabo, voy a multiplicar eso por esto. Este es el error al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a gestionar. Listo. ¿Cuánto me da esta suma? $249, ¿no? Listo, todo se cumple, sí. La suma cuadrada del residuo me da 249. Hagamos lo mismo para Y, para que no hacernos tanta bola. Mucho más rápido. Y la suma de los elementos de Y al cuadrado. Listo. Es esto. Esta es la suma residual al cuadrado. Pero esta no es la suma total al cuadrado. No es. La suma total al cuadrado es la suma. Acá vamos a verlo. Suma total. La sumatoria de Y al cuadrado menos el número de observaciones por el promedio al cuadrado. Ah, ya. Entonces acá le falta. Primero, ¿cuántas observaciones son? 20, ¿verdad? ¿Cuál es su promedio? 22.6. Listo. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida. Es esto menos 20 por 22.6 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Es eso. Simple. Es ese valor. Ok. Acá vamos a ver. Es 20 menos... No, creo que es... Acá hay un error. Listo, es así. 20 por 22 por 6 al cuadrado. El total es 742. Listo, vamos a pegar. Vieron, en realidad es muy sencillo. 742,80. ¿El modelo cuánto es? Tengo que hallar o sacar el cálculo con alguna de estas fórmulas. No, porque yo recuerdo y yo sé que el total menos el residuo me da este punto. Ahora sí, el R cuadrado, ¿cuánto es? Es la suma del modelo al cuadrado entre la suma al total al cuadrado, que es 0.6643. Listo, no hay ningún problema. El R cuadrado ajustado, ¿cuánto sería? Recordemos cómo es 1 menos n menos 1 entre n menos k
entre 1 menos el r cuadrado. Reemplacemos números. Reemplacemos 1 menos r cuadrado. Acá está. Esto tiene que ser... ¿Cuántas observaciones tenemos? 20. Menos 1, 19. Entre 20 menos... ¿Cuántas variables son? 2, ¿verdad? Porque estamos incluyendo la constante. Listo. Acá vamos a ver. Y listo. Acá vamos a ponerle 1 menos... Uy, aquí está mal. 1 menos r cuadrado. Aquí está. Entre 18. ¿Verdad? N menos 1, N menos K. Eso se multiplica. Aquí está. Listo. Vamos a ponerle esto. Listo. Ya vamos a ver. Tendría que salir. Uno menos 32. Ya. Ah, ya. Ese sí, disculpen. Se estaba considerando después. Un poco mal el Excel. Pero bueno. Esto por esto. 1 menos esto, ¿no? Y al final mi r cuadrado ajustado sería 1 menos esto. 64.5657. No, vamos a redondearlo. Vamos a... No, disculpen. 64.43. 64.567. ¿De acuerdo? Listo. Acá ya hemos tenido todo esto. Ya hemos hallado. Finalmente, estamos llegando ya a la última pregunta. O bueno, penúltima. Hallar la matriz de varianzas y covarianzas. Algo que ya habíamos visto. ¿Cómo se halla la matriz de varianzas y covarianzas? Del error, me dijo, ¿no? Estimador. De beta. ¿Cómo se hallaba la matriz de covarianzas, varianzas y covarianzas? Pues era sigma, ¿no? Por x transpuesta por x. X transpuesta por x a la menos 1, ¿verdad? Sí, lo recordamos y es que no... De esta manera. Acá estaba, ¿no? Primero, sigma a que era igual a la suma residual al cuadrado entre sus grados de libertad. N menos K, ¿cierto? Tenemos la suma residual al cuadrado, sí, aquí está. Entonces, es esto, el residuo, entre N menos K. ¿Cuánto es N? 20. ¿Cuántas variables tuvimos? 2, o sea 18. Listo, mi sigma es esto. X transpuesta por X a la inversa, ¿la tenemos? Sí, al inicio la sacamos. X transpuesta por X, listo. ¿No? La primera pregunta, ¿dónde está la constante? Simplemente lo que tenemos que poner esto. Ahora sí, para las varianzas y covarianzas de beta, esto es igual a esta multiplicación. Entonces vamos a... Bueno, simplemente No, simplemente 1 por 1. Mucho más fácil.
Ahí está. Acá podemos tener la varianza. ¿Sí? Recordemos, aquí están las varianzas. Este de beta 0, este de beta 1. Estas son las covarianzas. La última pregunta. ¿Cuál es? Hallar la desviación estándar. La desviación estándar, ¿qué es? Simplemente es la raíz. Uy. Es la raíz ¿de qué? De la varianza. Este es de beta 0. Este es de beta 1. Esas serían las respuestas. ¿De acuerdo? Ahora, en este momento quizá pudimos haber hecho todo mal. Vamos a ver que no sea así. Todo este trabajo que hemos hecho puede ser resumido. Sí. Y van a ver cuánto tiempo nos toma. Comencemos desde ahora. ¿Sí? Pueden ir contando los segundos desde ahora para que podamos ver. Bueno, seguimos primero. La primera pregunta, que era hallar los estimadores normales. Listo. Aquí está. Esta es la constante y este es el estimador asociado a X. ¿Son los mismos? Veamos. .4208. Sí. Esta es la constante. Esta es el valor asociado a X. Ahora que nos tocaba, vamos a ver, sin constante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, simplemente a todo eso le pongo no consta. Simplemente me arrojo un valor que es 1.734855. Bueno, sí, lo mismo, ¿no? Acá ya se ha redondeado. Entonces también la pregunta B está bien. ¿Qué me pedía? Los errores. Obviamente los errores están bien, pero vamos a ver en qué se diferencia. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Y esta es una demostración. Corremos el modelo normal. Le voy a decir que en vez de que sume y reste, le voy a decir predice y lo voy a llamar error 1 con los residuos. ¿Sí? Ahora voy a regresionar pero sin la constante. Y voy a hacer nuevamente que disculpe, me faltó la coma. No. Listo. Acá vamos a ver lo siguiente. Nuestros errores son los mismos. Aquí está el error de 1. 0.73, 577. 577 es lo mismo. Vemos en el sin constante 1.21, 5.27. También lo mismo. Una pregunta. El MCO me indica que los errores siguen una distribución normal. ¿Pasa lo mismo? Sí. Podemos ver lo siguiente. Vamos a hacer
lo siguiente. Este es del error 1. Veamos. A ver si puede, si no me equivoco, sí. Miremos. Se parecen. Siguen distribuciones normales. Claro, se parecen. La diferencia es que rojo se aleja un poco, ¿no? No sigue todo ese concepto como hemos visto que la suma da cero ni nada. Pero podemos ver no, disculpen. Podemos ver que sí sigue una distribución normal. Ponemos el error 2 porque hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios sí nos da eso, nos asegura que sigue una distribución normal, pero la constante nos asegura que la suma y el promedio sea cero. El cuadro ANOVA, vamos a ver, R cuadrado ajustado y el R cuadrado normal. Sencillo. Acá, primero el cuadro ANOVA. Vamos a ver si nos salió bien. Vamos a ver. El modelo, su suma cuadrado 493.45. Bien. 249.34. Bien. 742.88. Perfecto. R cuadrado 0.6643. El R cuadrado ajustado 64.57. ¿De acuerdo? Listo. Por último, las varianzas. Las varianzas podríamos hallarlas directamente haciendo una matriz. Sin embargo, como lo hemos hecho, vamos a ver por el lado directamente ¿de qué? De la desviación estándar. La desviación estándar del estimador asociado a X, es decir, beta 1, 0.2370. Exacto. El otro 3.157542. Listo. Podemos ver que todo fue cumplido correctamente y fue desarrollado. Antes que se retire, y bueno, nada más. Hasta acá sería